buenas tardes. Vamos a tener hoy día en la tarde 3 temas. El primero relacionado a lo que es anemia dentro del… cuáles son los daños, ¿no?, que produce dentro del desarrollo infantil temprano. El segundo tema tiene que ver con lo que es la prevención de anemia. Y el tercer tema con respecto a loncheras, ¿no? Entonces, vamos a ir pasando, ¿no? Anemia y los efectos dentro un poco para recordar nomás el tema de desarrollo infantil temprano, ¿no? Que es un proceso, el desarrollo infantil temprano es un proceso progresivo, multidimensional, integral y oportuno, que se traduce en la construcción de capacidades cada vez más complejas, pero que a su vez permite a la niña o niño ser competentes a partir de sus potencialidades, ¿no?, para lograr una mayor autonomía e interacción en su entorno en pleno ejercicio de sus derechos, ¿no? Entonces comenzamos a hablar, digamos, de desarrollo infantil temprano, quizás desde el año 2013, 2010, ¿no? Sin embargo, producto de todo ese trabajo que se estuvo haciendo con respecto al desarrollo infantil temprano, en el 28 de julio del 2016 se aprueba el Decreto Supremo 010-2016 de MIDIS, en el que se aprueban los lineamientos para la gestión articulada, intersectorial e intergubernamental, digamos, a promover el desarrollo infantil temprano, ¿no?, llamado el documento Primero la Infancia, ¿no?, refrendado por 10 sectores que construyeron los lineamientos y digamos, encabezado por la presidencia del Consejo de Ministros, ¿no? ¿Qué dice este documento? Este documento básicamente nos habla de un sueño, una visión que tiene con respecto a los niños del país, ¿no? Que las niñas y niños en el Perú, con buen estado de salud y nutrición, con pensamiento crítico, es decir, que ellos sean personas pensantes, ¿no?, comunicacionalmente efectivos, ¿no?, con iniciativa, pero también emocionalmente seguros de sí, socialmente competentes y autónomos, en pleno ejercicio de sus derechos, que vivan una infancia feliz, libre de violencia, con igualdad de oportunidades, pero también respetando sus particularidades, ¿no? Esta es la visión que tiene estos lineamientos Primero a la Infancia. Parece utópico, parece muy lejano, pero creo que con el esfuerzo de todos y de todas, desde donde estemos, ¿no?, desde donde estemos, el lugar que estemos, desde nuestra esquina, como siempre lo digo, podamos poner nuestro granito de arena, posiblemente de aquí a unos años pueda hacerse realidad esto, ¿no? El desarrollo infantil temprano plantea 7 resultados, ¿no? Entonces, el primer resultado, que está relacionado a nacimiento saludable, es decir, niños y niños que puedan nacer con un peso adecuado, con un peso mayor de 2.500 gramos, que puedan nacer a término, no prematuros, ¿no? Porque sabemos muy bien que estos niños con bajo peso al nacer o prematuros tienen muchas complicaciones, que muchas veces va a redundar en su salud, ¿no? Entonces, pero para nosotros hacer un nacimiento saludable, ¿desde cuándo tenemos que trabajar? Inclusive lo ideal es que sea antes, inclusive de la procreación, pero lo mínimo es que podamos ser desde la concepción, ¿no? Lo ideal es que sea, digamos, desde la adolescente, por eso que inclusive vamos a ver más adelante en el segundo tema, que el tema de prevención de la anemia es importante trabajarlo desde la adolescencia, ¿no? Que la mujer se prepare para ser madre, ¿no? Que pueda esté nutricionalmente, digamos, preparada para poder tener un niño saludable, ¿no? El segundo resultado es el apego seguro. ¿Qué significa el apego seguro? El apego seguro es la conexión que hay entre un adulto y el niño o la niña. Esa persona adulta le va a dar la seguridad a ese niño, ¿no? Y esto se inicia
casi desde los primeros meses. Por eso la importancia de una lactancia exitosa, de una alimentación responsiva, que responda a las necesidades de ese niño, de esa niña, que sea con afecto, con cariño, de tal manera que esa conexión, ese apego sea lo ideal con la madre. Pero si la madre no estuviese, puede ser con el padre, puede ser con un adulto mayor significativo, que puede ser muchas veces la mamá, puede ser, la abuela paterna o la abuela materna, o también puede ser hasta con los tíos, ¿no? Entonces este apego seguro es súper importante, digamos, porque en la etapa de la adolescencia y la adultez le va a dar la seguridad a este niño, a esta niña, ¿no? Son niños seguros. El tercer resultado es camina solo. Es decir, que nosotros le damos las condiciones para que este niño pueda caminar, digamos, a los 18 meses, ¿no? Solo. Por ejemplo, que los niños no estén en un corralito, que significa un espacio muy pequeño. El espacio mínimo que necesitan los niños es de 2 metros por 2 metros, de tal manera que tengan un espacio que ellos puedan movilizarse, puedan, digamos, comenzar a desarrollarse a su ritmo, ¿no? Entonces, por eso la importancia de este tercer resultado, ¿no? El cuarto resultado está relacionado al adecuado estado nutricional a los 36 meses. No significa de que yo voy a esperar todavía a los 36 meses que cuidar ese estado nutricional, sino eso va desde los primeros días de nacido, inclusive desde que está en el vientre materno, ¿no? Porque desde que estamos en el vientre materno, a veces ni nuestra madre sabe de que nosotros estamos ya, de que ya salió, está embarazada, y sin embargo ya nuestros órganos de ese bebé, de ese embrión ya comenzó a desarrollarse, su corazón comenzó a latir, ¿no? Su cerebro comenzó a formarse. Entonces es importante durante esta segunda etapa de desarrollo del niño, del ser humano, que influye básicamente la alimentación, un adecuado estado nutricional y de salud van a ser los marcadores de que tengamos niños con adecuado estado nutricional, ¿no? Ya el cuarto resultado está relacionado a la comunicación efectiva. Esta comunicación efectiva, ¿no? De tal manera que los niños puedan entender, nosotros podamos hablarle a los niños, ¿no? Hasta cuando le cambiamos los pañales. Imagínense ustedes, ¿no? Enseñar a la madre que es importante que ella pueda comunicarse hasta cuando le va a cambiar el pañal. Mira, mi amor, te has mojado, voy a cambiarte el pañal, ¿no? Porque imaginemos nosotros que somos los niños, que de repente venga un gigantón, te baje la truza, te baje el pantalón, sin decirte nada. ¿Cómo te sentirías tú? ¿Cómo nos sentiríamos nosotros? Violados, violentados. Igual pasa con nuestros hijos. Por eso que es importante que a nuestros hijos le enseñemos, le hablemos, ¿no? Desde cambiar el pañal. Mira, mi amor, te has mojado el pañal, voy a cambiarte, voy a talquearte, voy a limpiarte, ¿no? Y comencemos a hablarle que le estamos cambiando, ¿no? Entonces, por eso que esa comunicación efectiva va a permitir que los niños, puedan expresar, ¿no? Lo que sienten, lo que piensan, ¿no? Y, digamos, con una seguridad, ¿no? El sexto resultado tiene que ver, digamos, con las habilidades que pueda tener, ¿no? Digamos, el comportamiento que pueda tener este niño, esta niña, ¿no? De tal manera que pueda, digamos, desarrollarse adecuadamente, ¿no? Y finalmente el último resultado es que la representación de las vivencias, ¿no? De tal manera que el niño, ya comunicándose adecuadamente, siendo seguro, pueda aprender a través del juego. Tan importante como para nosotros los adultos es el trabajo, para los niños es el juego. A los niños su trabajo es el juego. A través del juego ellos van a poder representar, ¿no? Diferentes vivencias que han tenido, ¿no? Y también el arte, ¿no? Por ejemplo, si el niño ha visto, por ejemplo, el caballo y a la persona que está montada el caballo, en su casa va a poder representar, ¿no? Ya sea cogiendo un palo de escoba o cualquier palo
o también muchas veces es el padre o la madre que hace de caballo, ¿no? Entonces ellos montan el caballo, ¿no? Entonces ellos van a representar sus vivencias. Estas vivencias son súper importantes para que este niño, o sea, pueda, digamos, desarrollar. Estos 7 resultados son súper importantes que el niño pueda tener hasta los 5 años, ¿no? Para eso hay, digamos, una ventana de oportunidades que se abre para ellos, ¿no? Vamos a ver un videíto. La gestación y los primeros 5 años de vida representan la gran oportunidad para darle al niño y niña las mejores condiciones para su desarrollo biológico, cognitivo, emocional y social, asegurando un óptimo desarrollo infantil. Para lograrlo, el Perú ha priorizado 7 resultados. Nacimiento saludable. La prevención de infecciones, sobre todo en los primeros 3 meses de gestación. La suplementación con hierro y ácido fólico. Una alimentación rica en hierro y los cuidados en la salud emocional de la gestante son importantes para tener nacimientos saludables y recién nacidos con peso adecuado, asegurando una mejor salud y la adquisición de habilidades futuras de los niños. Apego seguro. Las niñas y niños necesitan un vínculo afectivo con la madre, padre u otro adulto significativo que garantice un apego seguro. Para lograrlo, es necesario demostrarles cariño, tener el contacto físico y visual y responder a sus necesidades, sobre todo el primer año de vida. Los niños y niñas con apego serán seguros de sí mismos, comunicativos y tendrán mayor iniciativa. Adecuado estado nutricional. La desnutrición y la anemia afectan las capacidades físicas, sociales y de aprendizaje de los niños y niñas. Por eso, la lactancia materna exclusiva desde el nacimiento hasta los 6 meses. Así como la suplementación con hierro. La alimentación complementaria luego de los 6 meses. Las vacunas. La adecuada higiene y consumo de agua segura son necesarias para evitarlas. Comunicación verbal efectiva. Las niñas y niños desde que nacen se comunican. En sus primeros meses expresan sus necesidades de hambre, dolor y de compañía con llantos, balbuceos y gestos. Luego va descubriendo las palabras y otras formas de comunicación. El diálogo del adulto a través del juego, del cuento y de la conversación en su lengua materna promoverá el entendimiento de lo que sienten y piensan y facilitará una buena comunicación verbal. Camina solo. Permitir moverse en libertad. Contar con un piso firme y seguro, brindarle juguetes y materiales para explorar y jugar en compañía de un adulto, facilitará que el niño y la niña camine solo entre los 12 a 18 meses, logrando poco a poco su autonomía. Lograr que la niña y el niño caminen solos abrirá paso al desarrollo de otras habilidades. Regulación de emociones y comportamientos. Las niñas y niños a partir de los 2 años pueden aprender a reconocer sus emociones y poco a poco manejarlas sin dañarse a sí mismo o dañar a otros. Esto les permitirá adaptarse a situaciones nuevas, manejar el estrés y establecer relaciones positivas con los demás. Función simbólica. El juego y las experiencias variadas brindan a las niñas y los niños oportunidades para crear y recrear en su mente la realidad, para luego representarla a través de dibujos, música y otras expresiones artísticas que luego los ayudarán a la comprensión de textos y de las matemáticas. Las niñas y los niños son el presente y el futuro del Perú. Por eso nuestro compromiso con el desarrollo infantil es una prioridad. Asumamos juntos el reto. Bueno, y ahí con el video hemos reforzado los 7 resultados que tiene el DIT. Y bueno, pues un poco enfatizando el tercer resultado que es, ¿no?,
un adecuado crecimiento, estado nutricional. Sabemos que la desnutrición crónica y la anemia va a incrementar en los menores de 3 años un riesgo de muerte, ¿no? Inhibe su desarrollo motor, básicamente emocional, cognitivo, y afecta su estado de salud por vida, ¿no? Antes de los 3 años es necesario asegurar prácticas saludables y condiciones adecuadas. Como les mencionaba, es importante, por ejemplo, que el piso sea adecuado, ¿no? Un espacio de 2 metros por 2 metros va a permitir que el niño pueda moverse adecuadamente, pueda ir desarrollando sus habilidades motoras gruesas, habilidades motoras finas, ¿no? Pueda desplazarse y pueda tener un espacio bajo la mirada de un adulto, ¿no? Pero también va a permitir que una buena lactancia adecuada y su alimentación complementaria también posteriormente a partir de los 6 meses tenga, digamos, una adecuada nutrición, ¿no? Entonces, les decía que también esto nos abre a ventanas de oportunidades, ¿no? Por ejemplo, el apego prácticamente llega a su tope máximo o a su desarrollo máximo casi a los 12 meses. Es decir, casi empieza inclusive desde el vientre materno, pero mucho más desde la hora del nacimiento, ¿no? Las 3 acciones que nosotros hacemos como personal de salud, que es el contacto piel a piel, es el inicio del apego. Inclusive si hay trabajos de investigación que han visto en el caso, por ejemplo, de madres que a veces utilizan el vientre de alquiler, ¿no? Cuando hacen un buen apego durante la primera hora de nacido, generalmente a veces ya no llegan a entregar a los bebés. ¿Por qué? Porque justamente ya se dio esa conexión entre madre e hijo y le cuesta tener que desprenderse de su niño y ya se quedan con el niño, ¿no? Entonces empieza luego, durante la lactancia materna, a hablarle al niño, acariciarlo mientras lo vamos cambiando el pañal, mientras le vamos bañando, ¿no? Todos los momentos que podamos aprovechar con él, conversar, va a unir esa conexión de tal punto que muchas veces, muchas mamás, tenemos como el sexto sentido y decimos, ¿no? Algo le está pasando a mi hijo. ¿Por qué? Porque justamente esa conexión se está dando. Se da esa conexión. Lo ideal, como repito, es que esa conexión se dé con la madre. Pero si no, muchas veces se da con el padre, cuando el padre generalmente es el que cuida, ¿no? Por ejemplo, la vez pasada una paciente me decía que su hijito más ha desarrollado esa conexión, ese apego con su papá. Lo que pasa es que ella trabajaba, o sea, fuera de casa y trabajaba pues en provincia, entonces el papá se quedaba con el niño. Entonces yo le decía, justamente es eso, porque quien le cuida a su hijo es su papá. Entonces esa conexión se ha desarrollado con el papá y con la mamá no tanto, ¿no? ¿Por qué? Porque puede ser un adulto, lo importante es que haya una buena conexión, ¿no? Otra ventana de oportunidades es durante el vocabulario, ¿no? Prácticamente empieza casi inclusive desde el vientre materno, ¿no? Y vamos a ver casi a los 36 meses y se supone que a los 2 años ya el niño debe hablar algunas palabras, ¿no? Entonces, por eso que es importante, como vuelvo a repetir, hablarle mucho al niño, ¿no? Y también evaluarlos para ver si es que hay problemas de audición, hay problemas de lenguaje, poder detectar oportunamente durante digamos, el control de CRE, ¿no? Algo que es súper importante después de estas funciones primarias son las funciones ejecutivas, que se da prácticamente a partir de los 36 meses cuando las funciones primarias ya se han desarrollado, ¿no? Estas funciones ejecutivas se dan casi hasta los 60 meses, llegando casi a su plenitud a los 72 meses, ¿no? Entonces, ¿qué son estas funciones ejecutivas? ¿A qué nos referimos aquí con estas funciones ejecutivas? Es que el niño pueda planificar, pueda representar qué quiere hacer, es decir, quiero hacer esto, lo planifica, lo ejecuta y luego evalúa qué tanto, digamos, lo que él había planificado se llevó a cabo, ¿no? Entonces, y bajo esa evaluación y todo este circuito, digamos, de funciones ejecutivas, el niño va a poder plantearse alternativas, una alternativa A, una alternativa B, una alternativa C.
Entonces va a tener 3 opciones, quizás hasta 4 opciones, ¿no? De tal manera, esta etapa de las funciones ejecutivas son adquiridas, como dice ahí, y consolidadas en el periodo a partir de los 36 meses hasta los 60, llegando a la plenitud a los 7 años, como vuelvo a repetir, ¿no? Esto es importante porque se va a reflejar durante la adolescencia y durante la adultez, ¿no? Cuando las personas no han desarrollado bien estas funciones ejecutivas, va a pasar que son personas que se van a frustrar. Y generalmente, pues, al frustrarse, ¿qué va a pasar? Se van a ir, por ejemplo, a las drogas, pueden irse también a la delincuencia, ¿no? Pueden formar pandillas, ¿no? Y muchas veces, pues, o al alcohol, ¿no? Entonces, son personas que inclusive cuando llegan a la adultez, uno dice, ¿no? Qué chico tan inteligente, sabe bastante, pero no tiene pues una inteligencia emocional, ¿no? No sabe cómo responder a esas frustraciones que nos presenta la vida. Eso es normal, porque si fuera todo felicidad no sería pues una vida, ¿no? Siempre hay retos que tenemos que alcanzar y nada mejor que las caídas, que muchas veces nos ayudan a levantarnos y a seguir adelante. Entonces muchas veces estas funciones ejecutivas, cuando no ha desarrollado el niño, se frustra y se aplasta. Y como repito, vuelve a otra situación, ¿no? Entonces, sin embargo, si se ha desarrollado adecuadamente el niño, va a saber sobrepasar esos retos, esas frustraciones, y va a seguir para adelante con una alternativa B, una alternativa C, una alternativa A y una alternativa D. O sea, como quien dice, ¿no? De repente a veces una puerta se nos cierra o una ventana se nos cierra y se nos abre 1000 puertas, ¿no? Y a veces decimos, pucha, yo lloraba por ver el sol cuando tenía un mundo de estrellas en mi cielo, ¿no? Entonces, y diferentes opciones que podían ver. Pero justamente esa capacidad de poder desarrollarnos nos da cuando hacemos estas funciones ejecutivas. Por eso, qué tan importante es, digamos, este desarrollo infantil temprano, porque si el niño ha podido hacer sus funciones primarias, va a poder hacer estas funciones ejecutivas que realmente son adquiridas, pero a partir de las funciones primarias, ¿no? Hay algunas alteraciones que marcan la vida de los niños, principalmente cuando hay problemas mucho de violencia en la familia, cuando no hay un buen estado nutricional. Algunos de estos resultados se han quedado por la mitad. Entonces hay menor capacidad para aprender y tener buen rendimiento en la escuela. Son niños que a veces ingresa por un oído y sale por el otro, ¿no? Son niños que muchas veces van a organizar los problemas de bullying a veces en el colegio. Son niños difíciles, ¿no? Un poco violentos, que a veces esa violencia que hay en el hogar lo tildan también en el colegio, ¿no? Menor capacidad para defenderse contra infecciones inmunes, porque mucho de su sistema inmunológico se encuentra deprimido, porque muchos de estos niños violentos se muestran violentos, pero en realidad es una forma digamos, de reaccionar ante a veces violencia que también ellos están recibiendo, ¿no? Menor capacidad para adaptarse al medio en que viven y aprovechar las oportunidades en forma eficiente, ¿no? Como les decía, a veces nos cerramos y no miramos más allá las otras opciones que pudieran haber, ¿no? Menor capacidad para producir cuando sea adulto, ¿no? Por lo mismo que no se ha desarrollado, digamos, su cerebro, ¿no? Entonces, ante esto, un poco recordando qué es anemia. Anemia es la afección, que es la cantidad de glóbulos rojos o concentración de hemoglobina dentro de ellos más bajo de lo normal, ¿no? En términos de salud pública, se define como una concentración de hemoglobina por debajo de 2 desviaciones estándar, ¿no? Para eso, la OMS también establece rangos referenciales, ¿no? Dependiendo de la edad y el sexo de la persona, ¿no? Entonces acá lo podemos ver graficado, una gráfica, digamos, el que está al lado izquierdo, que es de cómo están los glóbulos rojos en cantidades normales, cuando generalmente pues hay una buena proporción y no hay problemas de anemia, ¿no? Y cuando, digamos, hay una situación de anemia, vemos casi una poca cantidad de glóbulos rojos, ¿no? O sea, es bastante rarito, ¿no? Entonces,
También es importante que nosotros conozcamos que la anemia ya es la parte final, se puede decir, de la deficiencia de hierro, ¿no? Esto es, por ejemplo, el hierro en condiciones normales, ¿no? Entonces vemos que tenemos nosotros reservas de hierro y tenemos otra parte que es un hierro funcional. Las reservas de hierro generalmente se encuentran pues en el hígado, en la médula ósea, ¿no? Entonces lo normal es que nosotros tengamos nuestras reservas de hierro llenas como lo estamos viendo ahí, ¿no? Y nuestro hierro funcional también, que es el hierro que está transportándose, que está en el aparato circulatorio, pero también tenemos en la mioglobina, en los citocromos, ¿no? Entonces, cuando yo generalmente, hay dos tipos de análisis que yo me puedo hacer. Ferritina, que es un tipo de análisis que es mucho más fino, o hemoglobina, que es lo más conocido, ¿no? Cuando yo estoy en condiciones normales, ambos análisis van a salir positivos, o sea, normales en buena cantidad, ¿no? Sin embargo, por ejemplo, a la primera vez que yo no llego a cubrir mis requerimientos de hierro, ¿no? Y ya estoy utilizando mis reservas de hierro, cuando me hago un análisis de ferritina va a salir negativo. Si me hago un análisis de hemoglobina, también va a salir positivo, porque ahí vemos que está lleno, ¿no? Cuando esta deficiencia ya va más de un tiempo, es un poco más prolongado, la ferritina ya va a salir negativo con 2 cruces, y ya la hemoglobina pues me saldrá 11.5, de repente me sale 11 o 12 si es que soy una persona adulta, ¿no? Pero si fuera un niño pequeño, posiblemente me salga 11, ¿no? 11.5, pero estoy muy cercano, pero aparentemente estoy normal, ¿no? Pero cuando la deficiencia es mucho mayor, ya tenemos ya la presencia de la anemia por deficiencia de hierro, ¿no? Entonces ya es, digamos, una deficiencia de hierro con un diagnóstico tardío, diríamos, la anemia, ¿no? Entonces ya no tengo nada de mis reservas de hierro, ya prácticamente estoy casi con bastante bajas este porcentaje del hierro funcional, entonces mi análisis de ferritina va a salir negativo y mi análisis de hemoglobina también va a salir negativo, ¿no? Algunas veces podría ser que la ferritina salga positivo en estas situaciones. ¿Cuándo pasa esto? Cuando generalmente hay un problema de inflamación en el cuerpo. Cuando hay problemas de inflamación, podría ser que o parasitosis, la ferritina va a salir positivo. Y a veces nos decimos, pero si la ferritina está positivo, ¿y por qué la hemoglobina está negativo? Algo pasa acá. Pero justamente es porque hay ese tipo de problemas, ¿no? Entonces, por tanto, desde que la situación normal hasta que se convirtió en anemia, ha sido una reducción progresiva. Posiblemente pueden haber pasado quizás hasta 4 meses, quizás hasta 5 meses, ¿no? Porque sabemos que los glóbulos rojos tienen un tiempo de vida promedio de 120 días, que significa casi 4 meses. Entonces, de igual manera, este cuadro nos dice que de igual manera la corrección también tiene que ser progresiva. Por eso que justamente la directiva, ¿no?, va a cambiar. Antes era 3 meses de tratamiento, ahora la directiva te dice que deben ser 6 meses de tratamiento. ¿Para qué? Para que este paciente que ha estado con anemia pase las siguientes fases de corrección y lleguen a ser normales, que tenga sus reservas de hierro, de tal manera que cuando al mes siguiente de que ya fue dado de alta o al tercer mes ya no vuelvo otra vez a tener anemia, sino ya pueda ser recuperado de anemia realmente, ¿no? Por eso decimos también que necesariamente, o sea, así tengamos un pacientito que este mes tuvo 10, al mes siguiente tuvo 11, no es que le demos de alta, tenemos que seguir dándole hierro como tratamiento para formar sus reservas de hierro, ¿no? Ahora, otro importante, por ejemplo, que nos dice la OMS con esta diapositiva, es que cuando en una población, ya sea región, país, ¿no?, la anemia es mayor de 40%, como en este caso de nuestro país, ¿no?, cuando la anemia es mayor de 40%, estamos acá, todos los demás niños también presentan deficiencia de hierro. Por tanto, como una medida de prevención, se dicta la suplementación universal.
Por eso que muchos, hasta nosotros como personal de salud, a veces casa de herrero, cuchillo de palo, a veces nosotros decimos, no, mi hijo tiene 12 de hemoglobina, no le voy a dar el suplemento de hierro, no necesita. No, tu hijo tiene 12 y de repente está aquí, un pasito más y entra anemia, o de repente puede estar acá, ¿no? Entonces, nuestro país tiene 40% acá y posiblemente acá esté en el resto, el 60%, o quizás acá 40 más y acá 20. Entonces, por tanto, una medida de prevención que dice la OMS, cuando en países cuando es mayor de 40%, se dicta la suplementación universal, es decir, todos deben ser suplementados, ¿no? Algo importante que también necesitamos conocer sobre anemia es que no todas las anemias son ferropénicas. Como vemos aquí la gráfica, ¿no? Hay anemias nutricionales y hay anemias no nutricionales. Entonces, dentro de las anemias nutricionales, no todos son por deficiencia de hierro. Una parte es por deficiencia de hierro, pero hay otra parte que es por deficiencia de ácido fólico, o deficiencia de vitamina B12, o deficiencia de cobre, de piridoxina, o deficiencia de vitamina A. Entonces, claro que la mayor parte es por deficiencia de hierro, casi un 50%, ¿no? Entonces, por eso que, hay que saber diferenciar las anemias nutricionales de las anemias no nutricionales. Por eso que también esta atención, el tratamiento de la anemia debe ser por el médico, porque el médico es el quien va a diagnosticar qué tipo de anemia tiene el niño, ¿no? Entonces, porque anemia no nutricionales tenemos, por ejemplo, en el caso de que hay inflamaciones, ¿no? Hay lupus y otras enfermedades, o hay hemorragia o sangrados también, ¿no? También puede ser por problemas de parasitosis, puede ser por problemas de, o otro tipo de problemas que pudieran ser detectados, ¿no? Ahora, por ejemplo, en el caso de las anemias nutricionales, de repente solo le estamos dando hierro, no le estamos dando otros nutrientes, ¿no? También, por eso que tan importante es, por ejemplo, el tema del multimicronutriente. El multimicronutriente, que es en polvito, contiene ácido fólico, contiene vitamina A, contiene zinc, contiene vitamina C, que son nutrientes que ayudan a la absorción del hierro, ¿no? Entonces, diríamos que el polvito, o sea, el multimicronutriente o micronutriente o chispitas, como lo conocen, son mucho más completos en este tema, ¿no? Y ahora, ¿por qué es importante combatir la anemia? Bueno, parte ya lo hemos mencionado también. Veamos cuáles son las causas de la anemia, ¿no? Hay una anemia materna, que el niño viene con bajos depósitos de hierro. Uno de ellos, por ejemplo, es niños prematuros, niños nacidos con bajo peso, ¿no? Porque en el tercer trimestre generalmente es que se llega a formar los depósitos de hierro, ¿no? Entonces, inclusive, por ejemplo, una madre anémica, una madre que no está tomando el suplemento de hierro, ¿no? Entonces tampoco se va a formar cantidad suficiente de almacén de hierro, porque nosotros los seres humanos hacemos almacenes de hierro mientras estamos en el vientre materno. Si la madre no está tomando el suplemento de hierro, las pastillas que le dieron en el establecimiento, el niño va a nacer con pocos depósitos de hierro. Entonces, a los 2 meses o 3 meses de nacido ya se terminó sus depósitos y el niño está en riesgo de tener anemia, ¿no? La otra causa es la prematuridad y bajo peso al nacer, por lo mismo que ya hemos mencionado, ¿no? Hay varios trabajos de investigación para los que están de repente interesados de querer revisarlo, ¿no? Ahí está. Hay por dietas deficientes en hierro, esto ya es a partir de los 6 meses, ¿no? Sabemos muy bien que la leche materna tiene poca cantidad de hierro, sin embargo, el 50% de ese hierro presente en la leche materna es aprovechada por el niño, ¿no? Entonces, sabemos que ya no es suficiente y por eso que a partir de los 6 meses, durante la alimentación complementaria, es importante incorporar 2 cucharadas de hierro, de alimentos ricos en hierro en el plato del niño,
va a poder cubrir parte de los requerimientos de ese niño, ¿no? El otro es la introducción de la leche entera en vaca, ¿no? Porque sabemos muy bien que puede producir hemorragias microscópicas, ¿no? Entonces, que no se notan, sin embargo, podría ser una de las causas, ¿no? Otro aspecto es la ingesta de leche mayor a 720 mililitros a partir de los 6 meses de edad. Eso significa aproximadamente 2 biberones, ¿no? Entonces, en que le estamos dando una leche no maternizada, ¿no? Entonces, ¿y cuáles son las consecuencias? Dentro de las consecuencias más conocidas está la disminución de la velocidad de crecimiento. ¿Por qué esa disminución de la velocidad de crecimiento? Porque los niños con anemia generalmente tienen bajo apetito. Entonces, al tener bajo apetito, generalmente pues su ganancia de peso se perjudica. Y cuando hay una disminución de la ganancia de peso, generalmente también se perjudica la velocidad del crecimiento, ¿no? Entonces, son niños que tienen riesgo de tener desnutrición crónica, ¿no? Alteraciones conductuales y el desarrollo mental y motor. ¿Por qué? Porque hay niños, por ejemplo, el niño es muy apático, hay niños muy tranquilos, ¿no? Un pan de Dios, como dicen muchas mamás, ¿no? Entonces, cuando, por ejemplo, le preguntamos a la mamá, ¿y cómo es tu hijito? Un pan de Dios, señorita, me deja hacer las cosas. Hay que estar al cuidado. ¿Qué es lo que está pasando? Porque un niño sabemos que está en buenas condiciones, es un niño descubridor, es un niño vivito, es un niño intranquilo, es un niño travieso, ¿no? Entonces, eso es lo importante del niño, un niño inquieto, ¿no? Otro aspecto es la velocidad de conducción más lenta de sus sistemas sensoriales, principalmente el auditivo y el visual, ¿no? Y hay muchos trabajos que nos dicen inclusive que el lenguaje es el que se perjudica cuando hay problemas de anemia, ¿no? También la disminución de la termogénesis, son niños que tienen sus manitos, sus piecitos fríos, ¿no? Y bueno, las alteraciones histológicas en el tubo digestivo, ¿no? Falla en la movilización de la vitamina A y tienen resistencia disminuida a las infecciones, ¿no? Generalmente se ha estado observando en una región de acá del país, ¿no? Hay un trabajo de investigación que se ha estado haciendo, no sabemos cuál fue primero, el pollo o la gallina o el huevo, sí, porque hay niños, por ejemplo, que tenían más anemia, tenían más episodios de iras o de edas, ¿no? Entonces, por eso no hay resistencia disminuida a las infecciones, ¿no? Por lo mismo que muchas veces se reactiva la hepcidina, y la hepcidina, cuando hay problemas de infecciones, no permite esa absorción de hierro, ¿no? Entonces, cuando hay problemas de parasitosis, de iras, de edas, ahora la situación, por ejemplo, que tenemos de lluvias en muchas regiones de nuestro país que está perjudicando, entonces hay mucho riesgo de problemas diarreicos, hay que también, o sea, va a haber, va a ser mucho mayor en los niños que están con anemia versus los niños que no tienen anemia, ¿no? Pero mire, todo esto es lo que hemos mencionado, no es tanto como el perjuicio que puede haber, digamos, en su desarrollo cerebral. Sabemos muy bien que 700 nuevas conexiones neuronales se desarrollan por segundo durante los primeros 24 meses, ¿no? Entonces, en un niño, por ejemplo, con anemia, como vemos acá, vemos el niño prácticamente al nacimiento, similar casi a los 15 meses y muy realito casi a los 2-3 años, a diferencia del cerebro del niño que está con normal, ¿no? Que el niño normal, que si bien es cierto nace igual, pero ya casi a los 15 meses vemos que casi como una telaraña completamente, con bastantes conexiones, y a los 2 o 3 años también, mucho más, ¿no? Entonces, y como vemos acá también en esta otra gráfica, la diferencia, ¿no? Niños, por ejemplo, sin anemia, que están con los foquitos prendidos, despiertos, ¿no? Sin dormirse, sin cansancio, a diferencia de los niños que están con anemia con los foquitos apagados, ¿no? Cansados, sin ánimo, con ganas de dormirse, ¿no? Y muchas de sus potencialidades y de sus ventanas de oportunidades perdidas, ¿no? Y generalmente se afecta el órgano del cerebro, ¿por qué? Porque el hierro, su función principal es transportar oxígeno.
Y el oxígeno es vital para nuestra vida. De todos nuestros órganos, el que más utiliza oxígeno es el cerebro. Entonces, por tanto, digamos, si el cerebro se está desarrollando en los primeros años de vida, es el que va a necesitar más cantidad de hierro, pero también a su vez es el órgano que más se va a afectar por lo mismo que está en desarrollo, ¿no? Entonces, por eso que hay que tener en cuenta para que explicar eso a la mamá y la mamá sepa por qué es importante prevenir la anemia a su niño, ¿no? Hay otros trabajos de investigación que nos dice que lo más grave es que hay evidencias que el déficit psicomotor no es corregible si la anemia ferropénica ocurre en los primeros 2 años de vida, ¿no? Otros trabajos de investigación más que han hecho el seguimiento casi hasta los 19 años, ¿no? Esto ha sido en Costa Rica. Miren ustedes la brecha que hay entre niños no anémicos y niños anémicos, que esta brecha que a su vez se va ampliando conforme crece la edad, a tal punto que el niño sin anemia, su desarrollo cognitivo es bastante alto, a diferencia del niño con anemia, ¿no? Entonces, por tanto, el niño sin anemia tiene más oportunidades de poder tener un nivel socioeconómico alto, a diferencia del niño que está con anemia, porque su desarrollo, digamos, psicomotor o cognitivo, perdón, no se ha desarrollado en forma adecuada, ¿no? Y ahora esta otra pregunta, ¿no? ¿En qué etapa de la vida nosotros necesitamos más cantidad de hierro? Ya lo hemos mencionado también, principalmente durante la etapa del embarazo, ¿no? Entonces, durante el tercer trimestre, prácticamente es donde más alto tenemos el requerimiento de hierro de esta mujer gestante. Pero esto empieza casi desde el segundo trimestre, ¿no? Entonces, pero miren, vemos acá que el requerimiento mayor es para el feto que para la madre, porque el feto, como repito, hace un almacén de hierro que le va a durar sus primeros meses de vida, ¿no? Como vemos acá, casi a los 40 semanas de embarazo, llega casi al tope, digamos, a tener sus reservas de hierro el niño, ¿no? Para que luego pueda ser usado desde el nacimiento, casi llega a los, en mejor de los casos, llega casi hasta los 4 o 5 meses, ¿no? Antes, por ejemplo, la suplementación empezábamos a los 6 meses porque teníamos la seguridad de que estos almacenes pues llegaban hasta los 6 meses. Sin embargo, hay trabajos de estadística que casi en menores de 6 meses llegábamos casi a un 20% o 25% y en algunas regiones a 30-35% de anemia en niños menores de 6 meses. Por eso que a partir del 2016, si no me equivoco, comenzamos a suplementar a partir del 4.º mes de nacido, ¿no? Para todos los niños. De esa manera nos asegurábamos de que ellos no podían tener anemia. Entonces, en teoría, el niño, si la madre está tomando su suplemento de hierro, el niño nace con un almacén de hierro, más toma su leche materna, que es poquito, pero sin embargo es necesario, ¿no? Llega a cubrir, ¿no? Más el corte del cordón umbilical durante la hora, primero el nacimiento, durante el parto, ¿no? En teoría esto llegaría a cubrir, digamos, hasta los 6 meses. Sin embargo, digamos, se ha tenido la necesidad de que a partir de los 4 meses, o sea, tengamos que iniciar la suplementación. Entonces, si nosotros estamos haciendo bien estas estrategias, en teoría no deberíamos tener niños anémicos, ¿no? Sin embargo, vamos a ver algunas estadísticas, ¿no? Más adelante. ¿Cómo está la situación de la anemia en nuestro país? Miren, nos está dando golpes en la cara. Entonces, ¿no? Si bien es cierto, varios años hemos estado casi con 40%, al 2021 habíamos logrado disminuir un puntito, al 2022 hemos regresado otra vez, inclusive mayor, casi muy cercano al 2018, 42.4, hemos subido 3.6%, o sea, prácticamente hemos retrocedido. 4 niños de cada 10 niños tienen problemas de anemia, ¿no? Es como que no estuviéramos haciendo casi nada nosotros como personal de salud, ¿no? Hay muchas de estas estrategias que hemos mencionado que tenemos que ir potencializando. Cuando vemos la brecha entre zona rural y urbana,
es un poco mayor. La zona urbana tiene 4 de cada 10, a diferencia de la zona rural, que es 5 de cada 10, ¿no? Cuando revisamos también por nivel de educación de la madre, dado de que la educación de la madre es un determinante, vemos de que casi en el niño que no tiene educación su mamá o tiene primaria, 1 de cada 2 está con problemas de anemia, a diferencia de aquella que tiene educación superior. Miren, anteriormente habíamos bajado, porque seguramente pues todos estamos en casa, la madre podía dedicarse un poco más para su hijo, sin embargo ya entramos al trabajo presencial en el 2022, ¿no? Y posiblemente pues eso sea una de las razones porque se ha aumentado en estas madres de nivel superior, en las madres de educación secundaria, ¿no? Digamos enormemente, casi 4 puntos, ¿no? Y aquí también igual, entonces casi 5 puntos, digamos, el tema de la anemia, ¿no? Entonces tenemos que seguir, digamos, promoviendo a la madre para que ella pueda dejar las indicaciones a las personas que cuidan a sus niños a fin de que puedan seguir dándole el suplemento de hierro, ¿no? Cuando se ve por grupos etarios, lamentablemente justo los niños más pequeños son los que tienen más cantidad de anemia, ¿no? Prácticamente de 9 a 11 meses estamos casi hablando 7 de cada 10. 7 de cada 10 niños de 9 a 11 meses tienen problemas de anemia. Es decir, que el tema de la suplementación con hierro, el tema de la alimentación, las 2 cucharadas en el plato, esas estrategias no estamos promoviendo, no estamos trabajando, ¿no? Entonces, miren ustedes, o sea, hemos aumentado, ¿no? En todos los grupos etarios hemos aumentado, pero mucho más en el de 9 a 11 que hemos aumentado casi 7 puntos, ¿no? Entonces, cuando vemos por regiones, Puno sigue siendo la región que tiene mayor cantidad de niños anémicos, casi estamos hablando de 7 cada 10, igual que Ucayali, ¿no? Entonces, y Huancavelica, entonces el promedio nacional es 42%, y las regiones que tienen menos porcentaje es Tacna y Moquegua. Y acordémonos también que Tacna y Moquegua son las regiones que tienen mejor calificación sus niños en lógico-matemático, en razonamiento verbal. Entonces, justamente aquí nos da un poco la razón cómo, o sea, digamos, de una otra manera está relacionado, ¿no? Bajo porcentaje de anémico versus, digamos, su desarrollo cognitivo, ¿no? Cuando revisamos cómo estamos entregando el suplemento, si bien es cierto el 2020 se bajó por el tema del confinamiento, el 2021 habíamos incrementado nuevamente, habíamos recuperado un tanto, pero el 2022 hemos disminuido 3 puntos. 3 puntos hemos disminuido en relación al 2021, ¿no? Entonces necesitamos incrementar mucho más la entrega del suplemento de hierro, ¿no? Y cuando vemos qué regiones son las que menos han entregado, pues aquí está Madre de Dios, está Puno, Tacna, está Ucayali, ¿no? Pasco, que son las regiones que tienen menor porcentaje de entrega de suplemento, ¿no? Y aquí, por ejemplo, decíamos que uno de las estrategias es que la gestante tome su suplemento, ¿no? Entonces, y aquí nos sale, a ver, solamente 33% han consumido suplemento de hierro en el último nacimiento, ¿no? Bueno, eso es lo que queríamos compartir con respecto a este primer tema. No sé si hay algunas preguntas, algunos comentarios al respecto. ¿Alguna pregunta, estimados participantes? Pueden activar su audio o dejar sus consultas en el chat. A ver, en el chat, verificamos. A ver. Ahí, la licenciada Janet está levantando su mano.
A ver, licenciada Janet, buenas tardes. Puede activar su audio. Buenas tardes, sí tengo una consulta. Lo que sucede es que quisiera saber más o menos los valores normales de hemoglobina en los pequeñitos, porque yo con la nutricionista trabajando con ella, a veces a los pequeñitos de 2 meses cuando están enfermos, van a su cita médica, le sacan su hemoglobina, a veces le sale 9.5, 10. Entonces la nutricionista me dice que para los 2 meses está bien, porque el mínimo de hemoglobina para 2 meses es algo de 9.4 creo, hasta más, ¿no? Entonces ese sería el mínimo y un 9.5 para un 2 meses está bien, según la nutricionista. Pero ahora vayamos al pediatra. El pediatra se le lleva el resultado al pediatra y el pediatra dice que está con anemia. Entonces yo siempre le digo a la nutricionista, ¿por qué no se ponen? Porque el pediatra, todos mis niños de 2 meses, 3 meses, me los saca anémicos, porque todos tienen valor de hemoglobina 9.8, 10, y según la nutricionista, su tablita que ella tiene para esa edad, está bien su hemoglobina, pero según el pediatra, todos anémicos. Entonces yo siempre le digo, ¿por qué no se ponen de acuerdo los pediatras con la nutricionista para que trabajemos uno solo, porque uno ya no sabe a quién seguir? ¿Sigo a la nutricionista, sigo al pediatra, está o no está con anemia? Y quisiera saber si ustedes tienen por edades, al mes, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses, cuánto es el valor normal de hemoglobina, porque sí, ya a partir de 4 o 5 meses en adelante es 11 el mínimo, pero cuando son más chiquitos los valores, según la nutricionista me dijo, los valores cambian cuando son más chiquitos. Entonces, no sé si por ahí tuviera esa tablita de valores normales, en qué norma técnica está de repente para poder hablar con el pediatra y estandarizar, pues, ¿no? Y no me mande anémicos cuando quizás en verdad no estén anémicos. A ver, Janet, una consulta, ¿de qué región y a cuántos metros sobre el nivel del mar se encuentra tu establecimiento? Es aquí en Guarochirí, cerquita a Lima, es cero, a nivel del mar. Ya. Uh-huh. Estará a 500 metros más o menos, ¿no? 400. Es como Lima, prácticamente. Ya, mira, en el segundo tema vamos a tratar el tema de punto de corte y también los rangos, ¿ya? Y si no me equivoco, también en la separata de Word que está ahí, también están los valores, porque todo eso lo menciona en la norma técnica 250. Como lo vamos a ver en el segundo tema, vamos a ver el punto que usted está consultando, ¿ya? No sé si hay alguna otra pregunta. Gracias, licenciada Janet. No contamos con otra pregunta, Magíster Elizabeth. Podemos pasar al siguiente tema. De todas maneras, les invito a los participantes para que puedan dejar sus preguntas y al finalizar el segundo tema nuevamente estaremos contestando las dudas con la Magíster Elizabeth. Sí. Sí, en el segundo tema vamos a ver lo que es la suplementación con hierro, ¿no? Hay que compartirlo. Entonces, ahí estamos. Entonces, es suplementación con hierro en forma preventiva el tema. Entonces, para eso ya hemos visto los problemas, cómo está nuestro Perú. Estamos con 42%, les decía que hemos incrementado en relación al año 2021. Y también durante el estado